Bueno, en GPS Cooperativa no queremos que esta noticia pase como un hecho internacional más, porque la verdad es que se han ido acumulando este tipo de acontecimientos y son extremadamente tristes. Hoy día incluso se hablaba de un genocidio. Me refiero a este barco pesquero con alrededor de 700 personas que naufragó en el canal de Sicilia, a 60 millas al norte de la costa de Libia y a 120 al sur de Lampedusa. 28 personas se fueron rescatadas con vida en su momento, todavía no se conoce el número de supervivientes y sí han sido rescatados o recuperados por lo menos 24 cadáveres del mar. Para hablar sobre este tema, está aquí en el estudio GPS Cooperativa con nosotros Félix Martínez, quien es asistente de Proyecto de Migración y Desarrollo de la Organización Internacional para las Migraciones, quien tiene todos los antecedentes para poner en contexto no solo esta información, sino qué pasa con las migraciones forzosas, aquellas personas que deben salir de sus países en muchos lugares del mundo. Félix, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sobre este caso en particular, que se viene repitiendo ya con acontecimientos anteriores, ¿qué se puede decir? ¿Quiénes eran estas personas que iban al interior de este pequeño barco? Porque te comentaba recién en un testimonio muy dramático, una persona, un sobreviviente, habla... Dice, yo creo que había 950 personas en el barco, pero lo más impresionante era que muchos de ellos estaban encerrados, es decir, viajaban, ni hablar de seguridad, pero además en una situación de encierro que los exponía a un doble peligro. Sí, claramente muchos de estos migrantes son víctimas de redes de tráfico, ¿no?, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas personas, que la mayoría provienen de países de Libia, ¿no? También del África subsahariana, Eritrea, Siria, Somalia y Etiopía, pero principalmente Libia, ¿no? Y ahí, claro, digamos, este caso que es bastante lamentable, se viene repitiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Digamos, en la última semana, la Guardia Costera Italiana rescató a unos 10.000 migrantes. 10.000. 10.000 migrantes, ¿no? Entonces, es un hecho que, digamos, se viene... Félix, ¿y son todos de Libia o es Libia el corredor por donde pasa gente? La mayoría son de Libia. La mayoría son de Libia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Libia? Bueno, hay toda una situación ahí de violencia, digamos, interna, ¿no? Hay situaciones también bueno, digamos, la mayoría de las personas que hacen estas aventuras de alguna manera muy riesgosas, es para huir de situaciones de exclusión, ¿no? Principalmente por el tema económico, por el tema de la seguridad personal, ¿no?, a través de las guerras civiles que también se ven en estos países. Y bueno, y también el hecho de que la cercanía en que está Lampedusa de este país es como un corredor, ¿no?, de acceso a la Unión Europea. Lampedusa, que es la costa italiana. Precisamente sobre eso, Félix, el presidente del Consejo de la Unión Europea confirmó ya una reunión de los líderes de la Unión para el jueves. Y se ha hablado de esta, si se confirma la cantidad de fallecidos que supera los 700, como la tragedia en el canal de Sicilia más grande, la peor de todas desde la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, ¿tardó en reaccionar la Unión Europea? ¿Miró por debajo del hombro tal vez el tema de la migración? ¿Y qué pasa con los países de origen? Porque yo creo que ahí también tiene que haber una colaboración, ¿no? Claro, tiene que haber como una solidaridad, digamos, de parte de lo que justamente las organizaciones internacionales están reclamando, de que haya una solidaridad de parte de la Unión Europea, digamos, en no ver esta situación como algo aislado. Se demoró mucho en verlo. Sino que, claro, hay que trabajar no solamente en las consecuencias, sino también en las causas que provocan estas situaciones. Porque ¿no? recordemos que Libia, que después de Muammar Gaddafi, entró en un proceso como bastante fuerte, después de esta guerra civil, ¿no?, que llevó de lo que era, lo que entendíamos desde acá Occidente, la primavera árabe, que en algunos casos fue una cosa bastante buena, o fue vendido así, por lo menos por los medios, como una especie de incorporación a la democracia de muchos países que tenían regímenes dictatoriales. Pero ahora vemos que es un descalabro en términos de que al sur de Libia, con Yemen y con otros países que están empujando la situación de Siria, hace que todo esto sea como una tormenta perfecta en términos de buscar o sacar a esta gente lo más lejos posible de África. Claro, sí, además, digamos, tenemos que
siempre cuando se dan estas situaciones de salida de situaciones políticas dictatoriales, tiene que haber todo un proceso de acompañamiento por parte digamos, de los estados digamos, que puedan apoyar, y esas situaciones tal vez no se han hecho en la medida que era necesaria, ¿no? Pero claro, digamos, de alguna manera se ha demorado la Unión Europea en dar una respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad. Pero ¿por dónde tienen que ir las respuestas de las autoridades? Porque tú al principio hablabas de un problema que es la vulnerabilidad que viven en sus países, que es lo que decía la Sole, esto de la migración forzada por razones políticas, de guerra, económicas, qué sé yo. Está también el tráfico de personas. ¿Cuáles son las líneas de acción que tiene que tener en este caso Italia o la Unión Europea? Es que no es solamente algo que tenga digamos, que tienen que asumir como responsabilidad, digamos, la Unión Europea o Italia en particular, sino también los gobiernos de estos países donde se expulsa a los migrantes, ¿no? Los países de origen. Los países de origen, exactamente, porque claramente, digamos, hay todas unas redes de tráfico que están de alguna manera aprovechándose de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de esa red de tráfico, digamos, generalmente están involucrados muchos sectores, ¿no? No solamente personas, digamos, naturales, sino también pueden ser que haya otro tipo de sectores de gobierno involucrados. Félix, yo tengo la impresión de que no hay que ser en absoluto tibio con el tema. De hecho, la misma ONU está criticando esta falta de compasión de la misma Unión Europea, a la que acusa de dar la espalda directamente a los inmigrantes. Nadie, ninguno de los países europeos, o muy pocos de ellos por lo menos, se han hecho cargo de un problema que se viene generando hace muchos años y que afecta finalmente a seres humanos, que también tienen derecho a vivir. Yo sé que es difícil manejar la política migratoria, ¿no? En un país, lo hemos visto también en el caso de Estados Unidos, pero hay gente que tiene derecho a vivir, o por lo menos a llegar a una nación a ser acogido, y bueno, después se van conformando las cosas. Te quiero preguntar lo siguiente. La Organización Internacional para las Migraciones, en la que tú trabajas, es una organización que tiene un presupuesto operativo de casi 1,3 mil millones de dólares, ¿no? Una plantilla importante de personas en el mundo, en 150 países del mundo. Sí. ¿Ustedes de qué forma, y allá orientándome nuevamente a la pregunta de Paula, dónde están poniendo sus fichas para potenciales soluciones en este conflicto? Claro, bueno, primero, digamos, la OIM no puede, como de alguna manera, intervenir, digamos, en un Estado si el Estado no le solicita intervención, claro, ¿no? Intervención. Entonces ahí se hace todo un trabajo, obviamente, de sensibilización y de levantar, digamos, la problemática como para poder ponerlo sobre la mesa y a raíz de eso iniciar acciones operativas. La OIM a nivel internacional trabaja todo el tema de lo que es la prevención y la lucha contra la trata de personas y el tráfico de personas, y son proyectos que se vienen desarrollando en muchos países, y obviamente desde la OIM italiana hay un interés muy importante en poder, digamos, aplicar, digamos, distintos tipos de programas para prevenir y apoyar estas situaciones. Y claro, digamos, es difícil, digamos, poder hacer una intervención cuando no se dan a veces las voluntades políticas claro, que son necesarias para poder desarrollar este tipo de programas. Félix, también en la sensibilidad europea, ¿no? Como de la gente a pie, ahora están saliendo muchas voces. Estoy leyendo acá una columna de un escritor italiano que se llama Roberto Saviano, que ha aparecido en todos los diarios de Europa el día de hoy, y que comienza diciendo: el Mediterráneo convertido en una fosa común, más de 900 muertos, muertos sin historia, muertos de nadie, desaparecidos en nuestro mar y pronto borrados de nuestras conciencias. Y después hace un llamado a toda la intelectualidad transversal de Europa a poner el tema como uno de los temas de agenda pública urgente, dice, ¿no? ¿Qué tanto hay de eso? Porque también vemos que hay muchos de estos navíos que llegan a Grecia también, un país con serios problemas económicos. Hay otros que vemos también en España, que están llegando desde otra parte de África. ¿Qué tan importante es el tema en términos europeos? ¿Son solo estos países que están en el borde mediterráneo? ¿O hay otros? ¿O hay otros países que están en esta lógica? O sea, principalmente son esos países que estás mencionando, digamos, porque, digamos, por la cercanía a África, digamos, y aparte, digamos, porque más allá de estas situaciones puntuales que se están dando ahora,
digamos, comprendamos que también la migración siempre existió. Siempre. Por supuesto. Siempre existió, ¿no? Siempre Es inherente a la siempre, humanidad. siempre es parte, claro. La mayoría acá somos hijos de migrantes. Digamos. Además, digamos, y bueno, y el que está hablando también es migrante en Chile. Pero entonces lo que se está generando es como una situación política económica que está generando justamente estas situaciones de exclusión, estas situaciones de falta de solidaridad, que bueno, que justamente se necesita para poder favorecer a que las situaciones migratorias sean de una manera más más naturales, sí. ¿no? Porque como vos decías, Soledad, estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de personas. Entonces, cuando hablamos de personas, digamos, tenemos que quitarnos la intelectualidad, digamos, partidos políticos. O sea, estamos hablando de la dignidad de las personas, ¿no? Y algo que acá nos está de alguna manera respetando es eso, ¿no? La dignidad, ¿no? Y bueno, no es algo que no solamente los organismos internacionales lo vienen diciendo, también el Papa Francisco desde el Vaticano en sus discursos lo viene denunciando todas estas situaciones, y bueno, falta más acción. Por eso queríamos conversarlo contigo, no queremos hundirlo en nuestras conciencias, todos en cierta forma tratamos con personas que no son originarias de nuestros países y tenemos que ser allí lo más solidarios posible, pero esto es una situación distinta, o sea, aquí, tal como planteaba Marco, se hunde en nuestras conciencias y se olvida que hay, no sé, en esta oportunidad casi 700 personas muertas en el Mediterráneo. Félix Martínez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Chao, Félix, Cuando gusten. gracias. Y esto Señor es Cobranza.